Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos. ¿Las elecciones ya pasaron o las elecciones ya vienen? Justamente trataremos hoy el análisis de lo ocurrido el 11 de agosto y qué podrá ocurrir el próximo 27 de octubre. María Ayala nos dará un panorama seguramente de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que habrá de ocurrir. Y además el tema de la educación. Una representante de SUTEBA, Zulema Casanova, nos dará posibilidades, seguramente se lo preguntaremos, para comenzar las clases sin problemas, para que los chicos puedan concurrir ahora sin problemas. ¿Qué hay que hacer? La pausa, la apertura y enseguida comenzamos a desarrollar estos dos temas de hoy. Su nombre es María Eva Ayala, como lo vengo diciendo, es heredera de Cacho Ayala, consultor, ella consultora hace tiempo, se fue forjando al amparo de alguien que conoce mucho esta profesión y estamos seguros que ella fue incorporando sus conocimientos más jóvenes con la capacidad y la experiencia del padre. María Eva, gracias por venir, ¿cómo te va? Gracias a ¿Bien? ustedes, bien, muy bien. ¿Cómo habías medido vos los números de los candidatos previo a las elecciones? Bueno, veníamos trabajando previamente con niveles de desconocimiento altos y niveles de desinformación importantes, con lo cual en la semana previa, recién para el jueves, empezamos a visualizar un electorado que estaba pensando en el domingo. Cuando habla de conocimiento, habla del conocimiento de la persona, del candidato, mejor dicho. Sí, no estaban pensando en las elecciones, en principio, sí, y tampoco tenían nivel de conocimiento de los candidatos ni del escenario. Es decir, había todavía un caudal importante que planteaba que no conocía a los candidatos. ¿Y la desinformación en qué se basaba? En... ¿A quiénes pertenecían? Exactamente. ¿La plataforma? ¿Qué era? Exactamente. ¿Quiénes eran los que encabezaban las listas? ¿A qué partidos pertenecían? ¿Con quiénes iban? Es decir, ¿a qué diputado nacional o senador en definitiva respondían? ¿Cómo se componían esas listas? Todavía había, para el día miércoles, todavía había un nivel de indecisión alto que tenía que ver con niveles de desinformación. Y lo que nosotros veíamos a 3 semanas de la elección era que la intención de votos, es decir, la decisión estaba planteada en aquellos candidatos conocidos previamente. Claro. De tener elecciones pasadas, de tener campañas anteriores o de tener una actividad política activa desde algún lugar en la ciudad. Con lo cual, ya te digo, hasta los 4 días previos no vimos un electorado que estaba pensando en el domingo con otra mirada o viendo cuáles eran las posibilidades de voto. ¿La gente en general, María Eva, conocía qué se elegía o no? No, yo creo que las primarias posibilitan esto, ¿no? Es decir, hoy ya estamos todos pensando o posicionados frente a las elecciones generales y con niveles de conocimiento interesantes, que de otra manera no los tendríamos tampoco en este momento. Sin embargo, cuando planteamos, bueno, hay unas primarias obligatorias a las que hay que concurrir, vamos a internas, desde ahí empiezan a existir bastantes dudas con respecto a cómo realizar esos votos, si puedo realizar un voto diferente al que voy a realizar en las generales, qué es lo que se vota concretamente, o cómo se componen concretamente esas internas. Incluso nosotros hacia adentro haciendo capacitaciones sobre cómo era la composición de las internas que evidentemente el electorado no comprendía. Nosotros el domingo identificamos un caudal de votos interesante de electores que pensaban que habían votado de un modo y finalmente no lo habían hecho, electores que pensaban que quizás habían hecho un voto por corte y finalmente habían puesto un voto por corte más un voto por lista completa, con lo cual empezaban a tener dudas sobre cómo habían realizado ese voto. Para nosotros el trabajo del día domingo fue complejo porque a ese electorado, que en realidad no sabía bien qué es lo que finalmente había hecho dentro del cuarto oscuro, no lo podíamos relevar. Y eso generaba para nosotros dudas o cuestiones concretas que sí estábamos observando,
en relación a voto dudoso, ¿no? Recién decías, María Eva, que hicieron una primera muestra o prueba al miércoles. ¿Jueves y viernes varió mucho? Jueves y viernes empezó a haber mayor nivel de decisión. Nosotros igualmente cerramos con aproximadamente 18 puntos de indecisión, 18 o 20 puntos de indecisión. Pero comenzó a haber un posicionamiento un poco más claro y lo que sí variaba, que no nos pasaba 3 semanas antes, es que nos planteaban que ya tenían algún tipo de conocimiento sobre cómo se componía ese escenario posible, ¿no? Que generaba cierta tranquilidad. Pensá que 3 semanas antes no sucedía, que el 50% de la intención de voto de los candidatos que estaban mejor posicionados era de personas que no sabían cómo era el escenario local. Claro. Con lo cual eso podía variar día a día, semana a semana. ¿Vos tenías ya un empate técnico? ¿Tenías ganador a Pulti, segundo Vilmo, primero Vilmo y segundo Pulti? ¿Cómo tenías? Era un empate técnico de ¿Qué menos caso de un curioso? punto de Yo mismo estoy diferencia, diciendo, un ¿no? punto. Primero Pulti, segundo Vilmo, primero Vilmo y segundo Pulti. Pulti no competía, ¿no? Exactamente. Y uno lo tiene incorporado porque el hombre ferro, ¿no? El nombre era Ferro, sí. Sí, nosotros cerramos, la última muestra la cerramos con empate técnico. ¿Empate qué tengo que es? ¿Un puntito de diferencia? Y depende de la muestra. Sí. Si estamos trabajando con una muestra de 500 casos, en realidad el error muestral es de 4 puntos, Sí. Con lo cual hablar de 2 puntos de diferencia para nosotros estadísticamente sigue siendo empate técnico. El empate técnico entre los dos. ¿Arroyo en tercer lugar? Arroyo- ¿Muy lejos, cerca o también empate técnico? No, Arroyo estaba en tercero y bueno, después venían algunos otros que en realidad lo que un relevamiento o una encuesta muchas veces no termina de observar es el voto por lista completa, es decir, aquella persona que va a votar a un candidato que en realidad no conoce, es decir, no identifica que va a votarlo concretamente, y lo va a votar por lista completa por adhesión al diputado que lo acompaña, ¿no? El nivel de conocimiento de los tres es similar, Giri un poco más abajo, se conoce después. De los tres me refiero a Pulti, mira vos, Pulti sigo diciendo, a Ferro, a Vilma y a Arroyo. ¿Y después Giri así? Sí, en realidad Ferro llegó con un nivel de desconocimiento quizás un poco mayor que el resto de los candidatos. ¿Y ahora cómo está posicionado? Y ahora, digamos, posterior a las PASO, los niveles de conocimiento en general van subiendo y van subiendo en relación a bueno, todo lo que se vio, al movimiento que generó concretamente las primarias. Los niveles de conocimiento van subiendo y me parece que el electorado está posicionado en otro lugar. Ahora hay que ver cómo finalmente se decide, bueno, una vez que salimos de las internas, que hay algunos votos que tienen que ir para un lado o para otro, y bueno, quizás algunas cuestiones adicionales. ¿Hicieron alguna muestra después del 11 de agosto? ¿No? Todavía no cerramos datos después del 11, estamos realizando ¿Y tenéis alguna idea de lo que trabajos. puede ocurrir? Yo creo que en función del conocimiento ahora sí se va a generar un posicionamiento diferente. Creo que los niveles de indecisiones bajaron y van a seguir bajando de forma importante. Me parece que bueno, ahora los resultados empezarán a hablar concretamente de alguna, bueno, de qué es lo que se espera para Mar del Plata y qué es lo que se está decidiendo para Mar del Plata. A mí me parecía que en las primarias, en función de tanta desinformación, todavía no podíamos hacer un análisis de este tipo. ¿Cómo anduvo el corte de boletas? Hubo un corte, bueno, hubo 2 votos que requerían un corte, el de Vilma Baragiol y el de Carlos Arroyo, y sin embargo observamos otro tanto de voto por lista completa importante que tuvo que ver con los resultados del candidato Ascona, de Emiliano Giri. Nosotros lo que observamos es que hay algunos votos por lista completa que tienen decisión de último momento, es decir, que toman una decisión de voto entre viernes, sábado y domingo, y otros votos por lista completa que tienen decisión con mayor anterioridad. Esto lo que nos permite observar es que esos votos de último momento pueden ser mucho más volátiles que los votos con una decisión previa. Con lo cual no es menor seguir observando cómo se generó y cómo se dio la composición de estos votos. En Mar del Plata ganó Insaurralde como diputado nacional, ganó Curuchet como senador, y ganó el Pulti, así prácticamente la lista completa del Frente para la Victoria, ¿no?
Sí, hubo importantes votos por lista completa. En el caso de la lista del Frente para la Victoria con Acción Marplatense fue un voto por lista completa relevante. Sin embargo, todos evidentemente en algún punto también tienen alguna composición por corte, ¿no? En el caso de Daniel Rodríguez, por ejemplo, que no hizo una elección acorde a Izarralde, ¿cortaron esa boleta? Ahí hubo en realidad boletas por lista completa que fueron para la interna, en el caso de Daniel Rodríguez, y boletas por lista completa por la adhesión de Acción Marplatense, que también para nosotros suman como lista completa. Y la lista que encabezaban Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, ¿hubo también corte o sacaron más o menos? Y ahí tuvieron un nivel de incidencia mayor en el corte, en función de algún voto adicional, aproximadamente entre el 30 y el 40% que votó con Vilma Baragiola, pero el resto fue por corte en el caso del voto por Vilma, ¿no? ¿La diferencia entre Izarralde y Massa fue muy grande? No, fue aproximadamente 7 puntos la diferencia entre ellos. Nosotros en algún momento se venía observando una diferencia bastante menor y sobre final evidentemente se amplió con el aporte de Curuchet, ¿no? Además, el aporte de Scioli fue importante para Izarralde en los últimos días, de Daniel Scioli apoyando, ¿no? Sí, yo creo que en los últimos días lo que veníamos diciendo, Insaurralde tampoco era un candidato conocido, era importante la figura de Scioli, era importante las figuras conocidas que acompañaban y por eso también tuvo un caudal de decisión de último momento, aunque el Frente para la Victoria la observamos como decisión importante de largo tiempo atrás, con su núcleo ideológico evidentemente en función de la continuidad nacional, ¿no? Tendrían que evaluar los candidatos para las elecciones de octubre, el conocimiento personal del partido, el proyecto, lo que proponen, ¿qué sería? Yo creo que una vez que se están planteando los niveles de conocimiento que son importantes para hacer una alternativa, para hacer una opción, empezamos a tener la necesidad de generar contenido. Y me parece que hay un electorado que empieza a tener intención de darle alguna visibilidad al contenido, a las alternativas, a qué proyectos frente a lo que hay o deja de haber. Digo, quizás en ese sentido me parece que estaría faltando eso en las campañas y en la comunicación. En el caso de Acción Marplatense tendría que instalar más a Ferro y no tanto a Pulti, que obviamente está... más que impulsado, está incluido, ¿no? Parece. Lo que decíamos recién, decíamos Vilma y Pulti. Pulti no compite y no sé por qué todos caemos en ese error, ¿no? Evidentemente, bueno, es el candidato de Acción Marplatense y lo que Acción Marplatense plantea en su comunicación y tiene para mostrar, está claro que tiene que ver con la gestión del intendente de estos años que ha estado al frente de la intendencia en Mar del Plata, con lo cual evidentemente es importante la figura de Gustavo Pulti. A Ferro, que se le toma en cuenta, lo del SEMA, su trabajo en salud, ¿qué dice la gente? Su trabajo en salud, la instancia esta de ser un médico respetado, de haber trabajado durante tantos años en la ciudad, esto no es menor y tiene que ver con una construcción de un imaginario alrededor de la medicina, del ser médico, que no es menor para cualquier marplatense y cualquier ciudadano. ¿A Vilma? Vilma es una candidata, es una personalidad conocida, con mucha trayectoria en Mar del Plata, que ha venido realizando y ha venido posicionándose como oposición local y creo que se le reconoce ese camino y esa trayectoria. ¿Arroyo? Arroyo es un candidato que también tiene una importante cantidad de campañas. ¿Consolidado? Está consolidado, tiene un electorado bastante fidelizado y creo que está vinculado a la idea o al imaginario de orden y que en algún momento tuvo en función de un rol como director de tránsito. Y digo, ahí hay una demanda concreta social y me parece que representa a ese sector. ¿Y Giri? Y Giri tiene altos niveles de desconocimiento por el momento. Todavía, si bien la visibilidad que le dio el resultado electoral plantea quizás alguna merma en ese sentido, aún falta recorrer. Digo, aquel que dice conocer su nombre todavía no puede quizás evaluarlo concretamente. Giri, que es el hombre de Narváez, ¿no? Exactamente. Ascona, que es el hombre de Massa.
Y Ascona también sería un caso similar, altos niveles de conocimiento, tiene su trayectoria evidentemente para un segmento particular de la sociedad marplatense, pero como candidato en términos generales y para todos los vecinos de Mar del Plata todavía tiene un camino para recorrer. ¿Puede variar la elección de octubre en el orden local, me refiero? Puede variar, yo creo que lo que va a plantear concretamente esas variaciones va a tener que ver con el voto por lista completa y con aquellas decisiones de voto por lista completa, y entonces cómo se posiciona Insaurralde, Massa, de Narváez y Stolbizer va a tener una incidencia concreta en lo local. También el corte, tendrá que ver, al decir lista completa. Sí, finalmente deciden por cortes. Gracias, María Eva. No, gracias a ustedes. Muy amable. María Eva Ayala, la juventud, mejor dicho, o la juvenil, iba a decir, que nos dio un panorama amplio, profundo y con mucho conocimiento de lo que ocurrió y también la idea de lo que podrá ocurrir en octubre. Ya volvemos. Matías está tomando el nuevo Fusti, una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Matías le encanta, porque él también es una fusión. De su papá actor y su mamá, ambientalista. ¡Wow! Eso es del papá. Y eso, de la mamá. Probá el nuevo Fusti, la más rica fusión de té y sabor a fruta. Fusti. Electrostop. Ventas por mayor y menor. Asesoramiento personalizado. Sistemas de seguridad. Iluminación por LED. Iluminación decorativa. Electrostop. Visite nuestro nuevo local a metros de su esquina tradicional de Moreno y La Rioja. Electrostop. Todas las tarjetas. Juan Manuel Landa, Sociedad Anónima, ofrece marcas de calidad con el mejor precio. Servicio de descarga en obra, tarjetas de crédito. Juan Manuel Landa, Sociedad Anónima, Avenida Champañá y San Martín. El Centro de Formación Profesional 405 de UGRA inició la inscripción para los cursos de mucamas de hotel y sommelier, títulos oficiales, vacantes limitadas, informes Gascón 2660. Afiliate al Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata, Zona Atlántica, Avenida Independencia 1839. Pedro Metzapele, Secretario General. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. Y ya estamos con Zulema Casanova, gracias por venir, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está, Cholo? De su tema de hace muchísimos años y con funciones específicas ahora, ¿no? Así Hay varios es. temas para tratar. La situación edilicia de distintas escuelas, la falta de días de clase para complementar, la salud de los docentes. ¿Por cuál empezamos? Bueno, nosotros estamos en este momento preocupados por tres problemáticas. Una, como bien lo anunciabas, es el tema edilicio. Desde hace un año que el distrito no tiene un plan de obra concreto, que las autoridades trabajan sobre la emergencia y esto impacta seriamente en el dictado y en las condiciones para enseñar y aprender. Por eso, a partir después del receso de invierno, el SUTEB ha pedido constantemente que se reúna la unidad de gestión distrital para tratar estos temas y, sin embargo, esta no es convocada. Y si seguimos, estamos entrando en el mes de septiembre, si acá no se conforma
en forma urgente un plan de obra con plazos concretos y con fondos específicos. Yo lo vamos a iniciar un año próximo en las mismas condiciones que y esto significa realmente más días sin clase por este problema. Zulema, cuando se habla de mantenimientos, ¿de qué se habla? ¿De estructura en general? ¿Faltan pisos? ¿Faltan techos? ¿No hay calefacción? ¿A qué se refieren? Cuando hablamos de mantenimiento estamos hablando de un plan de prevención. Las autoridades, antes de comenzar las clases, el inicio del ciclo lectivo, tienen que tener un plan donde comiencen a investigar cómo está el gas, cómo están los tanques de agua, cómo está la electricidad, la calefacción. Eso no se hace. Y por lo tanto después llega el problema y se trabaja en la emergencia. Y nunca con un trabajo sistemático, sostenido realmente y estando sobre la problemática. Se está cuando la problemática estalla. Entonces tarde y no hay posibilidad de no cortar las clases cuando eso ocurre. Y a eso hay que agregar el conflicto que por lo general tienen los docentes con la provincia o con quien sea su empleador, ¿no? Sí, pero son menos los días de clase que se pierden por medidas de fuerza que por esta problemática. Por eso la medida nosotros, de fuerza en general, y a lo mejor la fase edilicia por es eso parcial, nosotros, ¿no? en este momento estamos reclamando ante este problema concreto que se unan las tres partes, la jurisdicción provincial, distrital y el municipio. Cholo, si acá no hay una coordinación, esto se va a prolongar y están en el medio nuestros alumnos que merecen que el derecho a la educación se les garantice. Por segundo, estamos acompañando a las comunidades que sufren de esta problemática, pero también estamos proponiendo. El SUTEBA siempre ha hecho propuestas para salir de esta situación con medidas de fondo. Seguimos impulsando una ley de infraestructura escolar porque la que está no es específicamente para las escuelas y eso hace que haya un circuito burocrático que impiden que las obras se hagan con tiempo y forma. Y segundo, un fondo específico. Acá nos envía plata al distrito para que las obras se realicen. Por eso hemos, antes de las PASO, hemos realizado una convocatoria a todos los candidatos a consejeros escolares porque queremos que tomen esta iniciativa para que realmente esta problemática se pueda solucionar y salgamos de este estado de emergencia constante en el que estamos en el tema de infraestructura. Zulema, cuando usted hablan de distrito, hablan de provincial, municipal, ¿cuáles son las autoridades a las que ustedes Cuando responsabilizan? hablamos del distrito estamos hablando de las autoridades que acá representan a la provincia, jefatura distrital, jefatura regional, consejo escolar, pero también estamos hablando del municipio. El municipio está recibiendo un fondo para educación que viene de la Nación. Ha recibido más de 8 millones de pesos. Tiene también que invertirse en escuelas provinciales. Y seguimos nosotros insistiendo, como lo están haciendo otros distritos, con otros intendentes, que ese dinero también se invierte en escuelas provinciales. Acá todavía no lo hemos logrado y creemos que es una deuda que el intendente debe subsanar. ¿Qué tipo de inversión, por ejemplo, tienen que hacer? Por mantenimiento ejemplo, que decían? el mantenimiento, cloacas. Tenemos serios problemas con escuelas que todavía usan pozos. Esos pozos constantemente tienen que ser desagotados y a veces significa que se tienen que suspender clases o se deterioran y el trabajo que se tienen que realizar constante a veces impide, como está ocurriendo ahora en un jardín de infante, que se ha hecho el arreglo de los pozos, pero no se puede utilizar porque la obra no ha sido habilitada por falta de pago. Esto muy sinceramente lo puede hacer el municipio, como son las cloacas, la conexión de gas. A veces pasa el gas a 2 cuadras de la escuela y se necesita otro tipo de instrumentos para obtener gas y los tienen a 2 cuadras. Es decir, que tiene que ver con el barrio en que está. Tiene que ver con el barrio, con infraestructuras del barrio y como el recorrido, el asfalto, para que pueda garantizarse el acceso a las escuelas. Inclusive el paso de colectivos cercanos, Así es. ¿no? Con respecto a la salud. Con respecto a la salud laboral, esta situación impacta seriamente en los docentes, en los directivos. Fíjense que no se han hecho plan de ampliación. Hoy tenemos 14 escuelas que necesitan aulas. ¿Qué pasa en este momento en esas escuelas? Se viven usando otros espacios que no son aulas.
Esto significa que se tiene que rotar constantemente los grupos de alumnos y de docentes para que puedan dar clases. Díganme, en estas condiciones, cómo podemos garantizar después la salud de los compañeros. Y a esto se une el reclamo que estamos haciendo frente a la prestataria, que es la que tendría que realmente responder ante el docente enfermo, y sin embargo tenemos muchas denuncias de maltrato, de recortes de licencia, de juntas médicas que se realizan fuera de tiempo, y eso impacta también en el salario de los compañeros docentes. Esta es otra temática que mañana nos reunimos con la prestataria para acordar solución a estos problemas, porque no solamente impacta en la salud de los docentes, sino al interior de las escuelas. Un docente enfermo, ¿no es cierto?, no puede dar clase como corresponde. ¿Hay muchos docentes con carpeta médica inventada, no? No. Cuando hablan, se suele decir eso, ¿no? Cuando hablan del ausentismo le falta algo, Cholo, decir, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la patología que lleva a que el docente esté ausente? Entonces ahí tendríamos que estar discutiendo de las enfermedades profesionales, y eso no se hace. Tiene que ver, por ejemplo, con mayor cantidad de población de estudiantes, con mayor cantidad tiene que ver con trabajo, con la ganas de necesidad comer. del salario, para que muchos compañeros están en 2 o 3 cargos para que el salario pueda responder a sus principales necesidades. Cuando se dice que trabajan 4 horas por día. No, de ninguna manera. Eso creo que lo dice aquel que ha quedado en la historia, porque no tiene en cuenta todo el trabajo que realiza el docente fuera de la atención de alumno, y por eso pedimos también una jornada laboral distinta. Hoy los tiempos ameritan que tengamos los docentes una jornada laboral que nos permitan recibir el pago no solamente por las horas que estamos frente a alumnos, sino por las horas que tenemos que destinar para hablar con las familias, para planificar, para corregir, para hacer un trabajo colectivo entre las escuelas. Cuando se dice que hay 3 o 4 meses de licencia. También eso quedó descartado. Yo creo que usted ve, si observan, cuando las autoridades o cualquier funcionario expone ese criterio, al poco tiempo se desarma porque no tiene sustento. Cuando pregunto consulto no quiere decir que yo tenga ese mismo pensamiento, al contrario, ¿no? me parece si puedo muy tenerlo bien. o no, pero me parece muy bien esa pregunta, porque es un mito que ningún funcionario después puede sostener eso, claro, porque no es verdad. Porque no es cierto. Así es. Me dejó pensando los 8 millones que recibe la municipalidad. ¿Prioriza otro destino del dinero? ¿Qué ocurre con esa plata? Bueno, cuando es lo que dejaron de pagar? Cuando nosotros pedimos explicación dónde se invirtió ese dinero, porque creo que amerita que cualquier funcionario pueda hacer publicidad de sus actos y de las inversiones que realiza. Nos dijeron que parte de ese dinero se invirtió en una Expo Industria. Entonces me parece que habría que estar pensando cómo invertimos para que nuestros alumnos, nuestros jóvenes que son ciudadanos de Mar del Plata tengan garantizada el derecho a la educación. La Expo Industria como interpretación, ¿puede ser también educación? Seguro, uno no descarta, tiene que ver con técnica, tiene que ver con ciencia, pero a la hora de priorizar creo que el derecho a la educación tiene que estar garantizado, y acá no lo está. Una Expo Industria, ¿no es también derecho de educación? ¿No se educa? Sí, pero tenemos un sistema que está hablando de una obligatoriedad, que es recibir desde los 4 años del nivel inicial hasta la secundaria completa. Esa obligatoriedad no la están garantizando, y ese es un derecho primordial. ¿Qué cantidad de alumnos tiene Mar del Plata? ¿Se habla de 180.000, 150.000? Sí, aproximadamente. Y no todas tienen las comodidades suficientes. Para nada. Acá hemos avanzado en leyes de educación que realmente nosotros hemos luchado mucho tiempo, pero no está siendo acompañada por la infraestructura necesaria. Y eso hace que no todos tengan, ¿no es cierto?, en este momento igualdad en este derecho. Por eso nosotros vamos a seguir reclamando un fondo específico para el tema de infraestructura. Zulema, apelo a su poder decirte porque nos quedan menos de 1 minuto y medio. Pero ¿qué habría que hacer para que el año que viene podamos comenzar las clases bien, sin tanta demora como han ocurrido años anteriores? Lo que tendrían que hacer las autoridades es hoy mismo convocar en forma urgente a la unidad de gestión distrital
presentar un plan de trabajo y de obras con plazos ciertos y concretos, convocar a las comunidades educativas para decir este trabajo se va a hacer en este mes, el año que viene su hijo tiene asegurado un espacio como corresponde. Si eso no se hace, el año que viene empezamos de la misma manera y me parece que la comunidad en su conjunto no lo merece. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Nos vamos. Me parece que han sido dos temas realmente importantes, ¿no? Cómo vota la gente, cómo votará en el futuro. Y este tema de la educación, que es tan importante que no le damos a veces el valor que tiene. Y nos llegamos siempre a enero, a febrero, con que no se puede trabajar, y en marzo con que las clases no comienzan, o durante el año también. Problemas de infraestructura hace que los chicos no cumplan con la cantidad de días que es necesario para que ellos puedan aprender. Que vayan a la escuela con un sentido, aprender, y a veces no tienen el tiempo suficiente, o los docentes no tienen los medios suficientes como para poder hacerlo. Gracias, hasta el próximo programa.